Hola, hola. Hola. Eso, espero que se escucha. Muy bien, a ver, ¿me logran escuchar? Si alguien me puede confirmar si se escucha. Sí, se escucha. Hola, hola. Sí, se escucha. Creo que necesito algo. ¿Alguien me hablaba? Franz, parece que me hablabas, no te escuchaba absolutamente nada. No dije nada, dice, perdón. Ya, pero ahora sí dijiste algo y te escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes normal? Noé. Sí, se escucha. Listo, perfecto. Comenzamos. Fracciones algebraicas. Fracciones algebraicas, ¿ya? Este es un tema bastante interesante, muy bonito, fracciones algebraicas, y hace referencia a ¿qué? Hace referencia a las operaciones que se realizan en expresiones que tienen su numerador y tienen su denominador, ¿ya? Fracciones algebraicas. Por ejemplo, esa expresión, ese 3x al cuadrado menos 3 dividido entre 6x al cuadrado más 9x más 3, es una fracción algebraica, ¿ya? Puede ser denominada también como una división, ¿no? Como una división, pero el término de la división, esas palabritas un poco cambian, ¿no es cierto?, en el álgebra. Conocíamos nosotros la suma, resta, multiplicación y división. Esos nombres cambian un poquito en el álgebra, aunque es básicamente lo mismo. Por ejemplo, la suma se le denomina adición algebraica. La resta es diferencia. La multiplicación se lo denomina como producto algebraico. Y la división se lo denomina como cociente.
ya como cociente. Entonces esos son los nuevos nombrecitos, vamos a decir, que ingresan en esto de las fracciones algebraicas. Signos, a ver, los signos de la fracción, signos de una fracción. En toda fracción se puede, es básicamente lo mismo que se tiene en la multiplicación de signos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, menos por más, ¿no? Perdón, aquí está más por más, más. Estos signos voy a ver, tratar de identificar. Voy a tratar de identificar, a ver, con este colorcito. Estos dos signos son los que definen, ¿no? Estos. Más por más, ese más que está adelante, ¿no? Menos arriba, más abajo, menos por más, menos. O más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces, esos que lo he puesto, lo he identificado de esa manera, son los signos que se deben de multiplicar y ese va a ser el signo que, de la fracción, ¿no? El signo de la fracción. ¿Está bien? El signo que está adelante, ese es el signo resultado de haber operado esos dos signos, ¿no? Multiplicado esos dos signos que están ahí identificaditos. ¿De acuerdo? Perfecto, vamos adelante. Wow, tengo un malestar. Regla del cociente. Fíjense, regla del cociente dice aquí. Fíjense, el signo puede ser, le puede pertenecer al menos, o perdón, al numerador, ¿no? A la A. Eso es igual, no hay problema si ese signo le pertenece al denominador, al B en este caso. No hay problema, da lo mismo, ¿no? A cualquiera de los dos le puede pertenecer. No a los dos, ¿no? No a los dos. En definitiva, ese signo puede ir hacia adelante. Entonces, esto es la forma más correcta, yo creo, de representar una fracción. Ahora, este signo de la fracción que va adelante le afecta a la A, como estamos viendo aquí, ¿no? Le afecta a la A. Si le afecta a la A, a la B no, fíjense, a la B no. Solo a la A, al numerador solamente. O puedo decir, este signo negativo de la fracción le puede afectar a la B. Ahí está, ¿no? Le está afectando a la B, al denominador, y no al numerador. Entonces no puede afectar a ambos, ¿ya? No le puede afectar a ambos, simplemente a uno solo. Puede ser al numerador o puede ser al denominador. ¿De acuerdo? No a ambos. No a ambos al mismo tiempo. Puede ser en un caso al numerador, en otro caso puede ser al denominador. Bueno, dice aquí menos A dividido entre menos B, se cancelan, ¿no? Bien, menos por menos más, ¿no? Entonces el más va a ser. ¿Está bien? Aquí este menos con este menos dentro del paréntesis se cancelan, ¿no? De lo contrario, menos por menos, ¿cuánto es más? Ese más por este menos, menos, ¿no? Menos, ahí está. ¿Está bien? Entonces son algunas operaciones que vamos a ir realizando. Mucho cuidado con los signos y a ver, vamos a ver cómo se comporta un poquito más adelante esto. Muy bien. ¿Qué estamos queriendo indicar aquí? Simplificación de fracciones. ¿Una fracción es posible simplificar? Sí. Una fracción es numerador y denominador, ¿no? Una fracción es numerador y denominador. Varias fracciones algebraicas puede haber, ¿no? Más una otra fracción, menos otra fracción, más otra fracción. ¿Está bien? Pero una fracción tiene más o menos este aspecto, ¿no? A sobre B. Si hay algún factor común en el numerador y otro idéntico en el denominador, estos se pueden cancelar, ¿no? Entonces estos se pueden cancelar. Este negativo con este, perdón, esa C con esa C se cancela. Solo si esa C en el numerador está multiplicando, solo si esa C en el denominador está multiplicando. ¿Ya? No puede estar sumando. Cuidado. A más C, más C. Perdón por la letra esa. A
o B en este caso, ¿no? B más C. Cuidado que estos dos estemos cancelando. Sería grave eso, ¿no? Eso con eso no se cancela. No se puede simplificar. No es posible simplificar. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, la condición para que un factor, una letra, un número, una constante, una variable, una expresión compleja se pueda simplificar del numerador al denominador, ¿no? Esa C con esa C. La condición única y suficiente es que este C esté multiplicando al numerador. No sumando como en este caso, o restando puede ser. ¿Ya? Entonces, no en la suma, no en la resta, simplemente en la multiplicación, ¿no? Cuando está multiplicándose el numerador por un C y el denominador por otra C, entonces en ese caso esa C se cancela. Únicamente en ese caso, ¿ya? Únicamente en ese caso. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Perfecto. Vamos adelante. Sigamos, necesitamos avanzar un poquito. Simplificar la expresión algebraica, dice, ¿no? Simplificar. Bueno, esto está hecho muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Fíjense. Esto yo no puedo multiplicar, o digo, simplificar, por ejemplo, este 3, ¿ya? Este 3, con este 3 no se puede, hemos dicho, ¿no? Este 3 para que sí se pueda simplificar, para que sí sea posible simplificar, entonces tendrá que estar multiplicando. Pero este 3 no lo está multiplicando, ¿no? Está restando, qué sé yo aquí. Y el de abajo también, ¿no? Más 9x, más 6x, pues está sumando. Entonces no es posible simplificar ese 3 con ese 3. Para eso tendría que este 3 multiplicar. Bueno, aquí hay una operación, ¿no? Que hace que me lo pueda volver en multiplicación. Ustedes saben, ¿no? Que la factorización es una operación que nos permite volver la suma o resta en multiplicación. Eso es la factorización. Lo transforma, lo vuelve, lo convierte en una suma resta en multiplicación. Aquí, ¿qué es lo que hemos factorizado? Hemos factorizado el 3 porque es un factor común, ahí está. Me va a quedar x al cuadrado menos 1. Eso es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados se factoriza de esta manera. Aquí, el 3 factorizamos, nos queda un trinomio, eso es por el método del aspa, tenemos esto. Bueno, vamos a ver un poquito más detalladamente más adelante. Entonces, mediante la factorización ponemos esto, ¿no? Y mediante la factorización también en el denominador. Ahora sí que puedo cancelar, ¿no? Ahora sí que puedo cancelar y decir, el 3 con el 3 se va, x más 1 con este x más 1 se va. Y lo único que me queda aquí es x menos 1, ahí está. Y abajo nos queda 2x más 1. Entonces, eso es lo que se ha conseguido. Eso es lo que hemos obtenido después de haber factorizado numerador por un lado, denominador por otro lado, y lo que hemos conseguido es que este 3, por ejemplo, esté multiplicando a todito esto. Y este 3 también esté multiplicando en el denominador. Este x más 1 que se cancela también está multiplicándole al 3, también está multiplicándole al x menos 1. Lo mismo que este x más 1 le está multiplicando al 3, le está multiplicando al 2x más 1. Entonces, como está multiplicando a todo el numerador y a todo el denominador respectivamente, entonces lo que se hace es simplificar, ¿no? Anular esto. Y lo que nos queda x menos 1 en el numerador y 2x más 1 en el denominador. Perfecto. Muy bien. Vamos adelante. Común denominador, común múltiplo, mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo común múltiplo. Eso sabemos cómo hallar, ¿no? Sabemos cómo hallar ese MCM, le llaman, ¿no? El MCM, mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Descomponemos, por ejemplo, el MCM de estos tres, ¿no? De estos tres. 3x al cuadrado menos 27, 2x menos 6, y la otra expresión, la tercera, es 4x más 12. El MCM. Sacamos sus factores comunes, ¿no? Sus factores comunes. Por ejemplo, de este señor, ¿cómo va a ser? 3x al cuadrado menos 27.
Factorizamos el 3. ¿Ya? Factorizamos el 3. Nos queda 3 por x al cuadrado menos 9. Resulta de que esto que está en paréntesis es diferencia de cuadrados, por lo tanto puedo anotar x más 3 por x menos 3. ¿Ya? Entonces va a ser 3 por x más 2, perdón, 3 por x más 3. No, ¿qué estoy diciendo? 3 por x más 3 por x menos 3. Ahora sí, ¿no? Está factorizado esa primera expresión. Aquí, puedo factorizar el 2, ¿no? En el 2x menos 6 puedo factorizar el 2. Me queda 2 por x menos 3. Finalmente, el 4x más 12 puedo factorizar, me parece, únicamente el 4 y voy a tener 4 por x más 3. Aunque el 4 puede ser expresado como 2 al cuadrado, ¿no? Como 2 al cuadrado por x más 3. ¿Está bien? Listo. ¿Qué es el MSM? El MSM es el producto de todos los factores de mayor exponente. A ver, ¿dónde está? El 3. No, es el único, entonces tiene 3. El 2 es otro factor. 2 exponente 1, 2 exponente al cuadrado. El de mayor exponente es el 2 al cuadrado. Viene aquí. Otro, x más 3. Aquí hay x más 3, aquí no, aquí hay x. Listo, son del mismo exponente, entonces x más 3. X menos 3 solamente está aquí, el de mayor exponente es de 1, entonces anoto todo eso, ¿no? 3 por 2 al cuadrado, eso hace 12, x más 3 por x menos 3, ese es el MSM, ¿ya? Ese es el MSM. ¿Está bien? Bueno, hay varias formas de sacar mediante factorizaciones, mediante el método de la aspa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Cuáles son las reglas fundamentales? Hay algunas reglas, ¿no? A ver, un minutico voy a... A ver. Gracias. Ahora sí. Hay un pequeño malestar que tengo, ¿ya? Bueno. Dice operaciones, bueno, ¿cuáles son las reglas fundamentales que se puede... Atente, ¿ya? Esto es bastante importante, lo pueden imprimir, ya saben, ¿no? Pero una explicación siempre es importante. A ver, el primero. Por ejemplo, esta primera fracción está antecedida, o sea, delante de la fracción que hay un signo negativo. ¿Ven ustedes? Un signo negativo, ahí está. Ese signo negativo, si en caso de que le llegara a afectar al numerador, porque puedo hacer eso, ¿no? Puedo afectarle al numerador. Entonces le afecta a la A, le afecta a la menos C y le afecta al más D, ¿no? Entonces le va a afectar a la A, le vuelve negativo, a la C le vuelve positivo y a la D lo vuelve positivo. ¿No es cierto? Si le está afectando al numerador, no tiene por qué afectarle al denominador. Fíjense, el denominador sigue siendo B más C menos F. O a los revés, podemos decir que este negativo no le va a afectar al numerador. Fíjense, el numerador sigue siendo A menos C más D, A menos C más D. Y decimos que le puede afectar, eso depende de uno, ¿no? Uno decide a cuál de ellos le va a afectar. Bueno, algunas veces no es necesario, ¿no? Pero si necesitaríamos
afectar o al numerador o al denominador, entonces hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, este negativo ahora le va a afectar al denominador. A la B que era positivo, lo vuelve en negativo. A la E que era positivo, lo vuelve en negativo. Y al señor F que era negativo, lo vuelve en positivo. Entonces, de esa manera. Jamás a los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Puede ser, bueno, lo dejamos el signo ahí adelante, no le afecta a nadie. 1. 2. Le puede afectar al numerador, pero no al denominador. 3. Le puede afectar al denominador, pero no al numerador. Solo a uno de ellos. O bien numerador, o bien denominador, o bien se queda adelante el signo. ¿Está bien? Perfecto. Compañeros, vamos al siguiente. ¿Qué dice? En la adición y diferencia se empieza encontrando el MSM, ¿no? El MSM. Cuando quieren sumar o restar dos fracciones, lo primero que hacemos es encontrar el MSM, ¿no? El MSM en este caso, bueno, por tratarse de una expresión literal, va a ser VD. VD dividido entre B va a ser D, D por A va a ser AD. Ahí está el AD. ¿No es cierto? Ese signo más, menos viene, si es más, viene con más, si es menos, viene con menos. Otra vez, hacemos ese VD dividido entre D de dedo, ¿cuánto va a ser? Va a ser D. B por C va a ser C por B o B por C. El orden no interesa. Entonces, de esa manera es como se procede, ¿no? A sumar o restar fracciones. Un caso bastante particular es este tipo de fracciones, ¿no? Se los llama en aritmética homogénea, ¿ya? Homogénea. Significa que los denominadores, fíjense, los denominadores de estos tres salvajes, A sobre B menos C sobre D más E sobre D. Las tres fracciones tienen el mismo denominador. El denominador es el mismo, no ha cambiado, es B de bueno de los tres. Si es así, ¿ya? Si es así, entonces no hay que hacer MSM dividido entre esto, ¿para qué? Directamente dice la teoría que este B de bueno se lo copia aquí, ¿no? Igual B va a ser, ¿no? El mismo denominador. ¿Y qué se hace en el numerador? ¿Qué se hace en el numerador? Se suma de manera directa. 4, A, menos, C, más, ¿no? Ese más, más E. Entonces, se pone el mismo denominador y directamente se suma o se resta los numeradores, ¿ya? Directamente se suma o se resta los numeradores. ¿Entendido? Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Multiplicación. ¿Qué pasa con la multiplicación? Cuando multiplicamos una o dos o tres fracciones, cuando multiplicamos, ¿ya? En este caso, cuando multiplicamos, se multiplica entre numeradores. Entre numeradores. Alguien me abrió el micrófono o algo así, había un equipo. Entonces, A por C, ¿no? Dividido entre D por D. Fíjense, entre numeradores se multiplica y entre denominadores también. ¿Ya? Eso en la multiplicación. En la división, bueno, vamos a ver, se multiplica cruzado, ¿no? Pero vamos a utilizar esto, algo que es bastante nuevo, que es lo siguiente. Bueno, nuevo en el sentido de que el método no, bueno, tiene cientos y cientos de años que lo van utilizando, pero quizás no nos han mencionado siempre, ¿no? En el colegio, en la universidad, quizás, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Dice AB dividido entre CD.
Fíjense, esta división lo vamos a convertir, se va a transformar ¿en qué? En multiplicación. ¿Ven ustedes? Esa división se convierte en multiplicación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Entendido? Esa división se va a transformar en multiplicación únicamente si hacemos lo siguiente. Este señor C sobre D se invierte. ¿Qué significa? Fíjense, el D de dedo va de arriba y el C va abajo. Si únicamente hacemos eso, este C sobre D se invierte, el C del numerador pasa al denominador y el D del denominador al numerador, pues automáticamente se transforma esto en multiplicación. ¿Entendido? ¿Está bien? Perfecto. Vamos a hacer, a ver, alguna operación por aquí. Por ejemplo, puede ser 3 medios, ¿no? 3 medios. Podría haber sido aquí X, Y, ¿no? Y aquí una división. Ay, 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 ay. Esto es una división, jóvenes. No parece, ¿no? Eso es. Es una división. Wow. Dice X sobre Y, dividido entre 3 medios. ¿Ya? Entre 3 medios. Entonces, aquí se multiplica cruzado, X por 2, 2X, Y por 3, 3Y. Esa es la respuesta, ¿no? Pero vamos a hacer este otro que posiblemente les parezca nuevo o más engorroso, más complicado. Posiblemente sí parezca, ¿ya? Pero vamos a justificarlo un poquito más adelante porque vamos a hacer algunas operaciones que van a facilitar mediante esta operación, ¿ya? A ver, el X sobre Y no cambia y ese señor dividido se va a convertir en multiplicación, XY, por, si esto se vuelve en multiplicación, o sea, esto que era división se está volviendo en multiplicación, por o de lo contrario un puntito suficiente. La única condición es que el 2 que está abajo pase arriba y el 3 que está arriba pasa abajo. Entonces esto se convierte en multiplicación si invertimos ese 3 medios en 2 tercios, numerador al denominador y denominador al numerador. Listo. Y hemos llegado al caso de la multiplicación, ¿no? En este caso de la multiplicación de fracciones se multiplica numerador entre numerador y denominador entre denominador. El 2 va adelante, ¿no es cierto? El burro por delante siempre va. 3, el número siempre va por delante, ¿no? Y si hubiera letras en vez del 3, el X, entonces se multiplica X por Y en el orden alfabético, ¿no? La X está delante de la Y. Entonces va a ser así, ¿ya? Va a ser así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto, no hay problema. Vamos adelante. ¿Qué hay aquí? A ver esto. Equivalencia en la potencia de fracciones. Equivalencia. A veces tenemos, por ejemplo, A dividido entre B, todo eso elevado a la menos N. Esa N puede ser un entero, puede ser una fracción, puede ser cualquier. En ese caso, ¿qué se hace? Fíjense. En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Este señor N, atentos, este señor N, que es negativo, este señor N que es negativo, se transforma en positivo, ¿no? Mágicamente se transforma en positivo, ahí está. Se transforma en positivo. ¿Ya? Se va a volver en positivo ese señor N si invertimos simplemente estos dos. En vez de decir A dividido entre B, ahora decimos B dividido entre A. El numerador pasó al denominador, el denominador pasó al numerador.
En ese caso, únicamente en ese caso, lo que hacemos es invertir el abajo y el B arriba. Y en ese caso, ese exponente que era negativo se vuelve en positivo. He dicho bien, creo que estaba pensando en otra cosa. Vuelvo a mencionar. A dividido entre D, todo elevado a la potencia menos N. Este menos N se va a volver en positivo si ese A dividido entre D se invierte. Significa que el señor B que estaba arriba el señor B que estaba abajo va arriba y el señor A que estaba arriba va abajo. D sobre A, ahora su exponente se volvió en positivo. Ojito, ojito. Por ejemplo, dice X menos X sobre Y, así, paréntesis, paréntesis, elevado a la menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿es posible aplicar lo que acabamos de mencionar? ¿Es posible decir que esa Y que suba arriba y la X que baje abajo y ese 2 negativo se vuelve en positivo? No. Es posible, saben todo lo que hemos explicado, cuando se tiene, por ejemplo, ¿no? X dividido entre 2, por ejemplo, elevado a la potencia menos 4. En ese caso, el señor 2 va arriba, el señor X va abajo. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. Y este señor 4 que era negativo, ahora se vuelve positivo. Eso está bien. X dividido entre 2. Entonces el 2 va arriba, la X va abajo. Y ese exponente negativo menos 4 se vuelve en positivo. Pero entonces, ¿por qué no puedo hacer lo mismo aquí? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque en el primer ejercicio, ahí en ese X medio se elevaba a la menos 4. El X era el único numerador. El 2 era el único denominador. No puede haber varios. Puede ser 2Y, etcétera, etcétera. ¿Ya? No puede haber aquí X medios más. No, tiene que haber un solo numerador, cualquiera sea esta, un solo denominador, cualquiera sea esta. Aquí no, pues. Aquí por un lado hay un numerador que es el 1 y un denominador que es el 1. Por aquí hay un numerador que es la X y el denominador Y. No es un solo numerador, un solo denominador. Hay varios, bueno, 2 en este caso. Antes de hacer ese cambio, antes de volverlo en positivo, ese negativo 2, etcétera, invertir numerador, tenemos que hacer que sea un solo numerador, un solo denominador. Para eso sacamos el MSM, ¿no? O el común denominador, que algunos lo conocen. ¿Cuál es el MSM entre Y y el 1? Y. Eso. Y entre 1, Y. Por 1, Y. Menos Y entre Y. 1 por X, X. Listo. Lo único que he hecho es el MSM, ¿no? El MSM, o el mínimo común múltiplo, o el común denominador. Solo he trabajado esa parte, por lo tanto, no tiene por qué cambiar ese exponente negativo menos 2. Listo. Ya está. Ahora sí que, fíjense, tengo un solo numerador. ¿Cuál es ese? Y menos X. Es el numerador. Y menos X. Y el denominador también es uno solo. ¿Cuál es? Y. Ya no hay dos denominadores o dos numeradores, es uno solo. El X menos Y se considera que es uno solo. ¿Por qué? Porque está arriba de la línea de quebrado, ¿no? De esa línea de división. Todo lo que está arriba es uno solo. ¿Qué más? Ahora sí que puedo invertir, ¿no? Ahora sí ese señor Y puede subir arriba y ese señor Y menos X puede bajar abajo, ¿no? Y menos X, así tal cual baja. Cierro paréntesis, ahora sí que ese 2 negativo se vuelve en 2 positivo. ¿Ya? Siempre y cuando sea un solo numerador y un solo denominador.
Vamos adelante, aquí. Dice A dividido entre D, dividido entre CD elevado a la menos 1. Aquí. Esto es la correspondencia, ¿no? Entre la división, que es la división y es exponente negativo. Cuando se tiene división y exponente negativo, solo en ese caso, cuidadito, división con exponente negativo, entonces lo que se hace es como una especie de cancelar, fíjense, de esta división con este menos 1 se cancela. O sea, es como si estuvieran desapareciendo. Mal dicho está lo que acabo de mencionar. Se cancelan, no. Es como si estuvieran cancelándose. Miren cómo desaparece. Ya aquí desaparece la división, se transforma en multiplicación. Y este exponente negativo menos 1 se vuelve en exponente positivo. Lógicamente, si aquí es menos 2, se va a volver en cuadrado, ¿no? C sobre D elevado al cuadrado va a ser, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense cómo esa división con ese exponente negativo se cancela, se vuelve en multiplicación y desaparece ese menos 1. No es necesario que la C vaya al denominador, el otro pase al numerador, no es necesario. Es simplemente cancelar esos dos. Entonces, teníamos A sobre D, vamos a seguir teniendo el A sobre D. Dividido entre C sobre D a la menos 1, desaparece la división, desaparece el menos 1 y continúa C sobre D. C sobre D, continúa. Esto es multiplicación de fracciones, por lo tanto, numerador con numerador, denominador con denominador, A por C, multiplicado B por D de dedo. Y esa es la expresión, ¿no? Así se va reduciendo, simplificando este tipo de expresiones. No se olviden, cuando tenemos los mismos denominadores en una suma o resta, No, genial. se hace un copy, el mismo denominador, y se suman directamente los numeradores. Producto de fracciones, lo que se hace es se multiplica entre numeradores, ahí está, A por C, y también entre denominadores, ahí está, y una sola fracción, ¿no? Es válido la siguiente representación, por ejemplo, A multiplicado por 1 sobre B. Aquí lo que se hace es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, ¿no? A por 1, A. El denominador de la A es 1, entonces 1 por B, B. Entonces, ¿para qué vamos a estar escribiendo de esa manera? ¿No? Si podemos escribirlo A sobre B. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más es aquí importante? Eso tendría que estar aquí. A dividido entre D, A sobre D, dividido entre C sobre D, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Se transforma en multiplicación si invertimos el C y la D, numerador con numerador, denominador. Eso es importante, ¿no? Se invierte la segunda fracción y se transforma en multiplicación de fracciones. Muy bien. Otro, para la división podemos emplear la propiedad de los números reales o bien expresar, esa es la propiedad de números reales. Esta división se vuelve multiplicación, es la propiedad. O bien expresar la división como un cociente de dos fracciones y aplicar la regla doble C o los medios y extremos. ¿Recuerdan esa partecita? Han debido ver en algún momento. Por ejemplo, este señor que dice A sobre D dividido entre C sobre D. Eso es lo mismo que A sobre D, ¿no? A sobre D. Y el dividido lo trazamos con una línea de quebrado. Dividido entre C sobre D. Listo. Ocupa mucho espacio, por eso posiblemente no sea muy bueno esto. Pero es válido. ¿Qué hacemos? Ya tenemos A sobre D, que es el numerador, y el C sobre D, que es el denominador. Lo que hacemos es multiplicar medios y extremos. ¿Ya? Los extremos, o sea, los que están más alejados, el A con el D, eso va arriba. A dividido entre D, perdón, A
multiplicado por D va aquí arriba, ¿no? Esos son los extremos. Los medios, ahora sí, los medios, el B y la C, B por C, multiplicamos los extremos y luego los medios. Y ese resultado de los medios se anota aquí en el denominador. Entonces, AD dividido entre B por C. Eso también es válido. ¿De acuerdo? Válido. Vamos adelante. Importante, seguimos mencionando aquí. Fíjense cómo ese A sobre B elevado a la menos N se vuelve en positivo si se invierte el B sobre A, ¿no? Ya sabemos. Recíproco, fíjense. Recíproco, creo que esto hemos visto en multiplicación, algo así, hemos visto esto. A elevado a la N. Si queremos que este N sea negativo, sea positivo, entonces, como está en el numerador, ¿no? Por aquí se entiende que hay uno que no se anota, que es el denominador. Entonces, este que está en el numerador y tiene exponente negativo, se supone que está en el denominador o pasa al denominador con signo positivo. Y bueno, el 1 queda nomás, ¿no? El 1. También, si estuviera en el denominador con exponente negativo, significa que está en el numerador. Pasamos al numerador con exponente positivo, ¿ya? Vamos a ver eso más antecitos, o digo más adelante. Adición y sustracción. ¿Cuáles son las operaciones que se puede hacer? Suma, resta de fracciones, ¿ya? ¿Qué más puede haber? División de fracciones. ¿Está bien? Esas son las operaciones que se puede realizar con fracciones, ¿ya? No es tan sencillo que digamos, pero vamos a requerir un poquito de esfuerzo en este caso, ¿ya? Aquí están sumas, restas. Bueno, yo prefiero siempre esto que es un poco manuscrito, ¿no? El otro está un poquito más de manera muy simplificada realizado. Entonces, a partir de aquí vamos a desarrollar. ¿Está bien? Ok, listo. 5 minutos, 5 minutos. Yo tengo 15:42 hasta 15:47. 5 minutitos simplemente de un pequeño receso, ¿ya? Para poder algún refrigerio o algo así se pueden traer. 5 minutos, volvemos entonces con la clase.
Ahora sí, retomamos nuestro estudio. Aquí, ¿qué es lo que se tiene? Básicamente se sigue el mismo principio, ¿no? Aquí tenemos sumas, restas de fracciones, ¿ya? Suma y resta de fracciones. El MSM de todos estos denominadores,
4x, 2x al cuadrado, 8x y x. El MSM va a ser igual a 8x al cuadrado. ¿Está bien? 8x al cuadrado. Esta es una expresión, un número tal que dividiendo entre cada uno de estos nos da un número entero, ¿no? Una expresión entera. Eso es básicamente, ¿no? O el común denominador de ambos, o de los 4 términos. Entonces, 8x al cuadrado va a ser el MSM, anotamos esto. Ahora agarramos ese 8 en 8x al cuadrado y lo dividimos entre cada uno de estos, ¿no? 8x al cuadrado dividido entre 4x, ¿cuánto va a ser? 2x. 2x. Y lo multiplicamos por esto. 2x multiplicado por 3x menos 2. Aquí está, ¿no? 2x multiplicado por 3x menos 2. Más 8x al cuadrado dividido entre 2x al cuadrado. ¿Cuánto es? 4. 4 por x menos 1. 4 por x menos 1. Menos el siguiente signo. Nuevamente, 8x al cuadrado entre 8x, ¿cuánto va a ser? X simplemente. Multiplicado por 2x más 8. Entonces va a ser x, 2x más 8. Finalmente tenemos 8x al cuadrado dividido entre x. ¿Cuánto va a ser? 8x. 8x multiplicado por x más 1. 8x multiplicado por x más 1. Ahí está, ¿no? Listo. Ahora sí que hay un solo numerador, un solo denominador. Podemos multiplicar. Comenzamos a multiplicar, ¿no? El 2x por el 3x, 2x por 2, incluyendo su signo. Mucho cuidado con los signos, ¿no? Todo eso multiplicamos y resulta esto. Y comenzamos a simplificar. Por ejemplo, este 8x con este 8, signos contrarios se cancela. Este 4x con este también se cancelan. Estos dos se llegan a sumar, ¿no? No, fíjense. 6 menos 2, ¿no? 6 menos 2, ¿no? Los términos semejantes. 6x al cuadrado menos 2x va a ser 4. 4 más 8, 12x al cuadrado. Ahí está el 12x al cuadrado. Listo, lo único que queda es menos 4. Ahí ponemos menos 4. ¿Está bien? Esto de la operación, de las operaciones con fracciones algebraicas, lo que persigue es realizar todas las operaciones de tal manera que se pueda simplificar, reducir, hacer que sea una expresión un poco más simple, más sencilla, más reducida, que lógicamente representa toda esa expresión que está en la parte superior, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más se tiene? ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, borraremos un poquito. Eso es. Entonces, cancelando, lo que nos toca es 12x al cuadrado menos 4 dividido entre 8x al cuadrado. Todavía es posible, me parece, seguir simplificando. Para eso tendríamos que factorizar, por ejemplo, del numerador el 4. Creo que eso es todo. Y del denominador, bueno, ya no se puede factorizar, ¿no? Es un solo término. Entonces, este 4 se va con un 4 que está dentro del 8 y nos queda 3x al cuadrado menos 1 dividido entre 2x al cuadrado porque el 4 se fue, ¿no? Con el 4 de arriba. Entonces, ese es el fin último de las fracciones algebraicas. Simplificar, reducir. Decir 3x al cuadrado menos 1 dividido entre 2x al cuadrado es lo mismo que decir 13x menos 2 dividido entre 4x más x menos dividido. Todita esta expresión, ¿no? Todita esa expresión. Es lo mismo que decir esto, ¿no? Eso es lo mismo. Muy bien, seguimos. Esto también es fracciones algebraicas, ¿no? Esto también es MCM simplemente, es relativamente sencillo. Vamos con un poquito más, mezclando sumas, restas. Ahora introduciremos la multiplicación, ¿ya? La multiplicación. Por ejemplo, este señor.
¿Qué dice? Simplificar el producto. Producto es multiplicación. Simplificar la multiplicación tendría que decir, ¿no? X al cuadrado menos 11x más 30 dividido entre x al cuadrado, etcétera. X al cuadrado menos 3x dividido entre x al cuadrado menos 5x. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo que simplifiquemos. Lo peor que haríamos sería multiplicar, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador. En el denominador esto con esto, esto con esto. Sería una locura total, ¿no? ¿Ya? No es recomendable. No se debe multiplicar o proceder de esa manera. Lo mejor siempre es reducir lo más que se pueda. Reducir la expresión lo más que se pueda. Y eso de reducir es mediante la factorización. ¿Ya? Mediante la factorización. ¿Está bien? Es más o menos una expresión de este tipo, ¿no? 4 por 2, no es esto, no es menos, parece menos. Por 2 dividido entre 6 por 2. ¿Ya? Entonces, más o menos así nos están dando una expresión, ¿no? Lo peor que yo pueda hacer es lo siguiente. 2 por 4 o 4 por 2, 8. ¿No? 8 pondría ahí, 8. Ay, 8. Dividido 6 por 2, 12. ¿No? Eso es, no es tan bueno realizar eso. Lo mejor siempre es primero, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? 2 con 2 se cancelan. Haré eso. Después, ¿qué es lo que se puede hacer también? Lo que se puede hacer también es lo siguiente. La mitad del 4, 2, la mitad del 6, 3 y punto. La respuesta va a ser 2 tercios, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, no es adecuado, no es recomendable multiplicarlo. 2 por 4, 8, 6 por 2, 12. Aunque de aquí igual sale 2 tercios, ¿no? La mitad va a ser 4, la mitad va a ser 6, la mitad va a ser 2, la mitad va a ser 3. Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? En este caso de los numeritos. Pero aquí se complicaría, ¿no? Si comienzo a multiplicar estos dos paréntesis, me va a quedar en el denominador una ecuación de cuarto grado, ¿no? X al cuadrado por X al cuadrado de X a la cuarta. No, antes de multiplicar siempre lo recomendable es factorizar. Y para ver quizás, ¿no? Se llegan a simplificar, ¿no? Numerador con denominador, algo así. El numerador dice x al cuadrado menos 11x más 30 por el método del aspa había sido igual a x menos 5 por x menos 6. En el denominador es x al cuadrado menos 2x, etcétera, etcétera. Esto había sido trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Esto no puede ser trinomio cuadrado perfecto, el primerito, porque no hay raíz exacta del 30. Listo, lo dejamos aquí. Raíz cuadrada del primero, sí. Raíz cuadrada del tercero, sí. El doble producto, 6x. Perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, que es igual x menos, el menos sale del segundo signo del término ese. Se copia ahí, x menos 3 elevado al cuadrado. Dentro del segundo paréntesis, ¿qué es lo que tenemos? Factor común, aquí, ¿no? Factor común. ¿Cuál es el factor común? La x. Factorizamos la x. En el denominador también el factor común es la x. Se repite, factorizamos. Listo, en vez de entonces de estar teniendo toda esa expresión que es relativamente amplia, entonces lo que vamos a hacer es sustituir, reemplazar esas expresiones factorizadas, ¿ya? Por ejemplo, en el numerador, en vez de estar anotando ese trinomio, anotamos esto. Queda lo mismo. A esto era igual, ¿no? El denominador, ¿recuerdan que era un trinomio cuadrado perfecto? Ahí está. ¿No? Aquí había otro numerador que se podía factorizar, un factor común, ahí está. Denominador también, factor común. ¿Para qué hemos hecho? Para ver la posibilidad de que haya factores comunes que se pudieran simplificar, que se pudieran cancelar. Y creo que sí, ¿no? Esa X con esta X se van. ¿Por qué se van? Bueno, porque son idénticos, ¿no? Aunque, cuidado, no siempre se van
sí, tienen que ser idénticos. Por ejemplo, esto se cancela, ¿no? Este se cancela. X menos 3 y abajo también hay un X menos 3. Pero es X menos 3 elevado al cuadrado, entonces solo se cancela con uno de ellos, ¿no? Con uno de ellos. Y me va a seguir quedando ahí un X menos 3 elevado a la 1. Solo uno se fue. X menos 5 con este X menos 5 se cancelan y en definitiva en el numerador nos queda X menos 3 y en el denominador X menos 3. Numerador X menos 6 y en el denominador X menos 3. Eso es lo que resulta, ¿no? Después de haber simplificado entre numeradores y entre denominadores. Pero ustedes dirán lo siguiente, posiblemente, 3 medios por, así más o menos es, ¿no? 1/3. ¿Por qué está simplificando? Alguien diría, este con este y así. Si están en fracciones distintas, una fracción es 3 medios, por la otra fracción es 1/3. Aunque la matemática me permite hacer esto, ¿no? Cuando está multiplicando fracciones, lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador, 3 por 1, 3, y denominador entre denominador. 2 por 3, 6. Puede ser 2 por 3, 6, o de lo contrario, 2 por 3 que da lo mismo. Ahora sí, igualito se puede simplificar y lo único que me va a quedar es 1/2. Por eso es que este X más menos 5 con este X menos 5 se pueden cancelar, ¿ya? Es posible, no siempre tienen que estar. Por supuesto que aquí al medio tiene que estar la multiplicación, ¿no? Si está la suma, no se puede. Si está la división, no se puede simplificar. Tiene que estar ahí al medio la multiplicación de fracciones. Perfecto, seguimos avanzando, seguimos haciendo algunas operaciones más, a ver qué es lo que se tiene ahora. Ahí está. Esto es simplificar, dice el producto. Producto es la multiplicación. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, aquí. Primer paréntesis, MSM. Primer paréntesis, MSM. Y este es el resultado. Mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera. Segundo paréntesis, también MSM. Ahí está el MSM, segundo paréntesis. ¿No? Estamos realizando el MSM. Hacemos operaciones en el numerador, ¿no? En estos dos paréntesis. Multiplicamos esa X por X, multiplicamos por el menos 1, etcétera, etcétera. Agrupamos términos semejantes. Parece que el corchete ya o el paréntesis ya no es necesario. Se reduce entonces nuestra expresión a estas dos, ¿no? A estas dos. Ahí está una fracción multiplicado por otra fracción. Simplificar ahorita no se puede, ¿no? No hay nada común entre numerador y denominador para que se pueda simplificar. Lo que vamos a hacer es factorizar el numerador de ambos. Y dice por el método del aspa, ¿no? Ahí está el método del aspa. Tanto en la primera como en la segunda fracción. Ahora comenzamos a simplificar. Ahora sí se puede, ¿no? No hay problema si factorizo, o digo, si simplifico ese X menos 1 con este X menos 1, aunque están en fracciones distintas, no importa. Al fin y al cabo, lo que los está uniendo es la multiplicación, y mientras sea multiplicación ahí al medio, entonces se pueden simplificar estos señores. Este con esto se simplifica, y lo único que me queda es X menos 2 por X más 3. Ese será el resultado final, ¿no? Más de eso creo que no se puede simplificar. No solamente tiene que haber 3 factores. Aquí hay 2 factores, como hemos hecho hace rato, ¿no? 2 paréntesis que se estaban multiplicando. Puede haber 3, como en este caso. Primer paréntesis, segundo paréntesis, tercer paréntesis. Haremos MSM en el primer paréntesis, ¿no? MSM en el primer paréntesis, perfecto. Ahí está. MSM en el segundo paréntesis, ahí está. Y el tercer paréntesis lo copio nomás porque no se puede decir, ¿no? Ya está reducido. ¿Está bien? Multiplicamos, ¿no? En este numerador o del numerador lo comenzamos a eliminar los paréntesis, ¿no? Se cancela este 6A con este 6A.
al cuadrado. Este 6, esta A está por demás, ¿no? No es 6A por A, no es 6A por A. Es simplemente 6A. El otro va a ser más 2 veces B, ¿no? Por eso es que estos dos se cancelan. Se cancelan. Listo, esto es diferencia de cuadrados, 9A al cuadrado menos B al cuadrado. Raíz de ambos va a ser 3A y del otro va a ser B. En uno la suma y en el otro la resta. Nos queda aquí 2B, simplemente primer paréntesis, y aquí nos queda 3, etcétera, etcétera. Se comienza a simplificar, por ejemplo, este señor 3A menos B con este 3A menos B, 3A más B con este 3A más B. Aquí hay un B cuadrado, ¿no? Un B con este B va a ser 2B al cuadrado. Ese B al cuadrado con este señor B al cuadrado se anula y lo único que nos queda es el señor 2, ¿no? El señor 2. ¿Está bien? Listo, esas son entonces las operaciones que se puede realizar con fracciones algebraicas. ¿Qué pasa si se presenta la división? A ver, ¿qué pasa si se presenta la división? Si hay división, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos? Ay. A ver, en la división, ¿qué es lo que es posible hacer? ¿Qué dice ahí? Da AX menos 6A más X menos 6, algo así, ¿no? Dividido entre X menos 3, todo eso dividido entre A más 1, X al cuadrado menos 9, ¿no? Ahí están esa división. ¿Qué es posible hacer? Hace rato decíamos que una división, en la parte de álgebra, se puede volver en multiplicación, ¿no? Es lo más adecuado parece. Transformarlo, convertirlo esa multiplicación, perdón, esa división, convertirlo esa división en multiplicación. Eso es bastante interesante, ¿no? Este señor división lo vamos a volver en multiplicación. ¿Qué hacemos para eso? Aquí está la formulita, ¿no? Este señor se vuelve en multiplicación, ahí está, si invertimos el C abajo y el D arriba. ¿Listo? Ya está. No. Listo. En el ejercicio, ¿qué hacemos? Se convierte este señor en multiplicación si el X al cuadrado menos 9 sube arriba, ahí está, y el A más 1 baja abajo. Listo, ya está. Eso es todo. Nos hemos deshecho de la multiplicación, o digo, de la división. Ahora hacemos las operaciones que corresponden, ¿no? Por ejemplo, en esta primera fracción, ¿cómo factorizamos? De a 2 en 2, dice, ¿no? Factor común por agrupación. De los dos primeros, factorizamos la A. De los dos últimos, nada, ¿no? Lo dejamos ahí. En el denominador, nada. En el otro, X al cuadrado menos 9, diferencia de cuadrados. Ahí está, diferencia de cuadrados. En el denominador es A más 1, ahí está el A más 1. ¿Qué hacemos ahora aquí en la primera fracción? Hay un factor común, X menos 6. X menos 6. Factorizamos, ahí está. X menos 6. ¿Qué es lo que nos queda? La A en el primer caso y el 1 en el segundo caso. Dividido entre X menos 3. ¿Ya? Copiamos nomás lo que se tiene en la segunda fracción y comenzamos a simplificar. Y fíjense cómo se va a simplificar. Cómo se va a simplificar. Y lo único que va a quedar es X menos 6 por X más 3. ¿Ya? Eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Entonces, no se debe, en lo posible, no se debe multiplicar. Quizás alguno de ustedes tenga la idea, por ejemplo, aquí de
transformarlo, convertirlo en, ¿cómo se llama esto? Esa división, volverlo en multiplicación. Y comenzar a multiplicar, ¿no? Todo esto por esto, entre denominadores, multiplicarlos entre denominadores. Entonces, esa operación sería lo peor que hagamos, ¿no? Lo vamos a hacer más grande, difícil de poder simplificar, ¿no? Entonces, antes de multiplicar, siempre lo mejor es factorizar, qué sé yo, de tal manera que se pueda simplificar estas expresiones. Vamos adelante, esto es básicamente lo mismo. Sí, es un poquito más extenso, más largo. Ya, vamos ahora a ver aquí. Hay varios casos dentro de la división, o digo dentro de las fracciones algebraicas. Cuando se tiene expresiones, ¿cómo se llama esto? Expresiones cuyo exponente es negativo, con exponente negativo. Entonces, lo más recomendable siempre es transformar estos exponentes negativos en positivos. ¿Ya? Transformar estos exponentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Simplemente invirtiendo, ¿no? A mayúscula sobre B elevado a la menos n, el B va arriba y el A va abajo y el exponente se vuelve positivo. Nada más, eso es todo lo que se debe hacer. De esa manera es como se puede transformar estos señores en exponentes positivos. Los exponentes negativos siempre traen problemitas, ¿no? Siempre traen dificultades, molestan siempre en una determinada expresión. Entonces, lo más recomendable es anular, ¿no? Deshacernos de estas expresiones, de estos exponentes negativos. Y lo hacemos de esa manera, ¿no? Como hemos mencionado. Por ejemplo, primer paréntesis, ¿qué dice? B a la menos 2. Entonces que baje aquí abajo, ¿no? Que vaya al denominador con exponente negativo. Perdón, positivo. Otro, dice B a la menos 1, segundo paréntesis, B a la menos 1, en el denominador. Entonces que suba arriba con positivo, ahí está, subió, ¿no? Arriba con positivo. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más es posible hacer? A ver, voy a borrar otro. Fíjense este paréntesis. Es una fracción, es A al cubo dividido entre B al cuadrado. Está escrito de otra manera, pero es posible decir así. A al cubo dividido entre B al cuadrado. Cuyo exponente es negativo. Este exponente menos 1 se vuelve en positivo si esto se invierte. El B al cuadrado arriba aparece y el A al cubo abajo baja y el exponente menos 1 se vuelve en positivo. Positivo exponente 1. Lo mismo aquí. Es exponente menos 2. ¿No? AB exponente menos 2. Significa que esto se va a volver, ese negativo 2 se va a volver en positivo si el 2AB baja abajo al denominador y el 1 del denominador sube arriba con 1. Y fíjense cómo ese exponente menos 2 se ha transformado en exponente 2 positivo. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Qué hacemos? Este cuadrado, este exponente, ¿no? Le está afectando a todo el paréntesis. Por lo tanto, le afecta al 2. 2 al cuadrado es 4, ahí está. A elevado al cuadrado, A al cuadrado. Al B también le afecta, B al cuadrado lo va a transformar. Listo, ya está. Nos hemos deshecho de ese exponente, paréntesis, exponente, porque de esa manera es mucho mejor para ese representado. ¿Está bien? Hemos multiplicado esto, me parece que se multiplica, señor, 2A por el B al cuadrado. 2A, B al cuadrado, dividido entre A al cubo. Podemos cancelar, ¿no? El 4 con el 2, el A con el A, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta va a ser 1 sobre 2A a la cuarta. Eso es lo que queda. ¿Ya? Eso es lo que queda. Entonces, si ven ustedes paulatinamente, a medida que vamos avanzando, los resultados se van haciendo más pequeñitos, no grandes como en los
casos anteriores, ¿no? No grandes como los casos anteriores. A ver qué es lo que podemos ver aquí. Este parece ser adecuado por el hecho de que aquí se hace medios y extremos. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Esta es una fracción algebraica que es compuesto. Fíjense, en estos casos lo más importante es identificar cuál es, a ver, atenti, cuál es la fracción principal, la línea de quebrado principal. En este caso es la más grandecita, ¿no? Esta es la línea de quebrado principal. Esa que estoy exagerándolo, ¿no? Esa es la línea principal del quebrado. De ahí para arriba se llama numerador. De ahí para abajo se le llama denominador. ¿No es cierto? De ahí para arriba se llama numerador y de ahí para abajo se llama denominador. Pero resulta de que este numerador tiene su propio numerador. A ver, vamos a ver ahí. Tiene su propio numerador y tiene su propio denominador. Y es más, ese denominador puede tener su propio numerador, denominador. Puede ser así una mezcolanza de expresiones. Aquí la clave es identificar cuál es la línea principal del quebrado. Ahí está, ¿no? Y a partir de ahí trabajar todo lo que sea posible. Por ejemplo, a partir de esa línea de quebrado, para arriba, ¿no? Para arriba, todo esto. En todo eso hacemos MSM, porque aquí no hay un solo numerador, un solo denominador. No puede aplicar esto, ¿no? Medios y extremos. Tiene que haber un solo numerador y un solo denominador. Como no hay, entonces voy a hacer MSM, común denominador. ¿Ya? MSM vamos a hacer aquí. ¿Cuál va a ser el MSM? X menos 1, ¿no? Va a ser el común denominador. X menos 1 entre X menos 1, 1 por X, X, ahí está. Menos, X menos 1 entre 1, X menos 1 por 1, X menos 1. Ahí está el X menos 1. Entre paréntesis, porque hay un signo negativo que le antecede. Abajo, común denominador va a ser 1 menos X. Común denominador va a ser 1 menos X. Ahí está. 1 menos X entre 1, 1 menos X por 1, 1 menos X. 1 menos X. Menos 1 menos X entre este 1 menos X va a ser 1 por X, X simplemente. Ahí está. X. Hacemos desaparecer el paréntesis, etcétera, ¿no? Todo lo que sea posible, vamos a simplificar. Ya está. Esta X con esta X se llegan a cancelar. Ahora hacemos medios y extremos, ¿no? Los medios los vamos a multiplicar. Los extremos al numerador. 1 por 1 menos X, aquí está 1 por 1 menos X. Denominador, los medios, X menos 1 por 1, X menos 1 por 1. Ya está. ¿Son igualitos? ¿Será que se puede simplificar el numerador con el denominador? No. Hay una ligera diferencia. Uno es 1 menos X y el otro es X menos 1. ¿Qué hacemos? Del numerador factorizamos el negativo. Ahí está. Negativo factorizado. En ese caso todos cambian, ¿no? Dentro del paréntesis todos cambian. El 1 que era positivo se vuelve negativo y el negativo y el X que era negativo se vuelve positivo. Ordenamos un poquito, la X adelante, el menos 1 después, son igualitos, se llega a cancelar esto y lo que nos queda es un menos 1 como un resultado final. ¿Ya? Como un resultado final. Listo, en eso consiste básicamente, en eso consiste todas estas operaciones que desarrollamos o que realizamos. En algunos casos son compuestos, en algunos casos son bastante simples. Tienen ustedes ahí una variedad de ejercicios que lo pueden ir utilizando paulatinamente, ¿no? Pueden ir estudiando. A ver, vamos a ver esto rápidamente. Dice, multiplicamos, es una multiplicación, ¿no? Pero aquí hay la división. ¿Qué es primero, división o multiplicación? Ambos, ¿no? Ambos. La suma de la resta es al final. Fíjense cómo una división A sobre D dividido entre C sobre D va a ser lo mismo, ¿no? Se vuelve en, esa división se vuelve en multiplicación si la D sube arriba y la C baja abajo. ¿Está bien? A ver,
En cada paréntesis, vamos a hacer MCM. En cada bendito paréntesis vamos a hacer MCM. Primer paréntesis, común denominador x menos 1, operando todo esto, ¿sabe? Segundo paréntesis, x más 1 va a ser el común denominador, operando va a salir todo esto. Dividido, tercer paréntesis, x menos 1 va a ser el común denominador, y lo que hacemos es operaciones y sale esa expresión. ¿Ya? Este último que es una, ¿no? Dividido, dice, ¿no? Dividido. ¿Se va a volver en qué? Esto se va a volver en multiplicación, ahí está, se está volviendo en multiplicación. Si invertimos, el x menos 1 sube arriba y el 2x menos x paréntesis x menos 1 va abajo. ¿No? Y comenzamos a factorizar todo lo que sea posible. A ver, ¿cómo factorizamos? Por aspa, aquí está, por aspa. Aquí, factor común, ¿cuál es el factor común? X. Aquí también hay un factor común, ¿cuál va a ser? El X. Entonces se va a comenzar a simplificar todo lo que sea posible, ¿no? Todo lo que sí es posible se comienza a simplificar. ¿Y qué es lo que nos queda? Simplemente esto. 3x más 2. 3x más 2. Entonces en eso consiste, compañeros, esto de las fracciones algebraicas. ¿Ya? Son varios ejercicios que lo pueden ustedes ir repasando poquito a poco. ¿Está bien? Vamos nosotros a avanzar. No, esto no hay nada que hacer, es fracciones, esto sí, es un poquito más compuesta, pero ya vamos a hacer este ejercicio más, yo creo, ¿no? Este ejercicio más. Simplificar, dice el ejercicio 44, hay un corchete, un numerador y denominador compuesto, dividido entre otro corchete. Fíjense cómo está, ¿no? Más una X al final. ¿Está bien? Un poco complejo esto. Primero vamos a trabajar el corchete este. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? No pierdan de vista cuál es la línea principal del quebrado. Es esta, ¿no? De ahí para arriba, numerador, de ahí para abajo, denominador. En el numerador, MCM, x menos 1, ahí está x menos 1. Sale todo esto. Denominador, común denominador va a ser x al cuadrado menos 1, ahí está el x al cuadrado menos 1. Y sale todo esto. Segundo corchete, aquí estamos haciendo lo siguiente, fíjense. Se cancelan, dice, esta división con este exponente negativo, se cancela, aunque está mal dicho, pero vamos a hacer válido esta operación, ¿ya? Se cancela. Se vuelve en multiplicación y ese menos 1 desaparece. Entonces aquí ya se volvió en multiplicación y ese negativo menos 1 del corchete desaparece. Pero actuamos, este x menos 2 no hay nada que hacer, ahí está, x menos 3. Este exponente negativo, ¿no? Ese exponente a la menos 1. Eso hace de que esté aquí abajo, ¿no? Con exponente positivo. Entonces va a ser 2 dividido entre x. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. Primero vamos a hacer MCM entre estos dos, ¿no? Ahí está el MCM entre estos dos. Luego con el 1 dividido, aquí hacemos medios y extremos, ¿no? Medios y extremos hacemos. ¿Está bien? Hacemos medios y extremos. Ya simplificando ya, ¿no? Lo que sí es posible simplificar. Comenzamos a simplificar aquí y sale esta operación. Aquí todavía es posible hacer MCM, todavía es compuesto. Hacemos MCM aquí en este denominador. Y aquí está el resultado, ¿no? Ahora sí, medios y extremos hacemos. Fíjense cómo va a ir reduciéndose poco a poco esa expresión, ¿no? Va a ir reduciéndose. ¿Ya? Listo, ¿qué más? Ahora sí, factorizamos, diferencia de cuadrados, aquí hay un factor común, factorizamos todo lo que se pueda factorizar, simplificamos a este señor con este señor, aquí desarrollamos este paréntesis, hacemos desaparecer, sale esto, y mediante aspa podemos tener esta expresión.
donde este con este se va, este con este se va, y me queda simplemente un 1 más X. Entonces la respuesta había sido 1 más X. ¿Está bien? Entonces es de esa manera como se va a ir trabajando, cómo debemos trabajar este tipo de expresiones que son compuestas, ¿ya? Compuestas. Listo, para ustedes hay mucho trabajito, hay 15 hojas más que viene. Ahí está con exponentes negativos, a trabajar, ¿no? Apenas nos desconectemos, tienen que ustedes a trabajar estos, ¿no? Estos ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios. Aquí hay otro, ¿no es cierto? Con exponentes negativos, los volvemos en positivos. Aquí también, ¿no es cierto? Es básicamente lo mismo, medios y extremos, esos son un poquito más largos, pero bajo el mismo principio se resuelve. Aquí hay literales que siempre trae algunas complicaciones. Esto posiblemente sea el más complicadito. Aquí hay algunos otros más y ya está, ¿no? La racionalización, eso lo vamos a hacer el día de mañana. Por ahora completamos o culminamos con este ejercicio que ven en la pantalla ustedes y es el ejercicio número 58 del documento que ustedes tienen ya en el Classroom, ¿no? En el Classroom o digan el Moodle. ¿Está bien? Perfecto. Realizar las operaciones correspondientes y simplificar el resultado, dice. A es igual a, y es una cuestión bastante larga. En realidad no es tan complicado si se sigue todos los pasos que debemos considerar en este tipo de operaciones. Factorizaciones, MSM, simplificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se va en orden siempre, Por ejemplo, esto ya nada podemos hacer, lo copiamos nomás, pero aquí, ¿no? Este exponente 1 más x a la menos 1 significa que está en el denominador. Fíjense cómo ha pasado al denominador. Aquí no hay nada que hacer, copy nomás. Aquí no hay nada que hacer, copy nomás. Aquí lo vamos a hacer copy nomás, pero esta división con este menos 1 se le va a cancelar, ¿no? Se va a cancelar. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Algo diferente, ¿no? Esto con esto lo estamos multiplicando, con esto lo estamos multiplicando. ¿Ya? No hay problema, se puede hacer esa operación. A ver, ¿qué hacemos ahora? Aquí lo que vamos a hacer es MSM, ¿no? Aquí MSM. No puedo hacer medios y extremos todavía. Entonces hago MSM, ahí está. El resto hacemos un copy. Aquí hacemos el MSM también, ¿no? Aquí el MSM y llega a cancelarse. El A al cubo menos C al cubo y nos queda esto simplemente. Fíjense cómo esta división se ha vuelto en multiplicación, este exponente negativo desapareció, se ha vuelto en exponente positivo 1. Este a la menos 2 por a al cuadrado había sido 1, ¿sí? Bases iguales, sus exponentes se suman. Menos 2 más 2, 0. A a la 0, eso es 1. Por a al cuadrado, ahí está, al cuadrado. Listo. ¿Qué hacemos ahora aquí? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Comenzamos a simplificar medios y extremos aquí, ¿no? Medios y extremos. ¿Ya? Medios y extremos. Después lo que se tiene es desarrollar aquí, quitar este paréntesis, y lo que se simplifica son esos unos, y nos queda un 2x dividido entre 2x, ¿no? ¿Está bien? Es lo que queda. ¿Está bien? Es lo que queda. 1 menos al cuadrado. Listo. Aquí multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Fíjense. Perfecto. Aquí nos queda 1. Todo esto se cancela. Es 1. Diferencia de cuadrados. Aquí hay una diferencia de cuadrados. Dejamos nomás esto como está. Hacemos MSM en este corchete. Este es el resultado. Como se está multiplicando este a al cuadrado más 1 con este al cuadrado más 1 se cancela y este 1 menos al cuadrado con este 1 menos al cuadrado.
Ahora multiplicamos, ¿no? Desarrollamos esto con esto, todo lo multiplicamos. Se van a cancelar el a al cuadrado con el a al cuadrado, este 1 con este 1 se cancelan, son vecinos contrarios. Me queda al cuadrado arriba, al cuadrado abajo y eso es igual a 1. La respuesta es 1. ¿Ya? La respuesta es 1. No va a salir ese resultado si hemos cometido algún error en el procedimiento. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es como se procede a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Que son simplificación de fracciones. ¿Qué entra? Suma y resta de fracciones, ¿no? MCM, común denominador. ¿Qué más entra? La regla de los signos, por supuesto que sí. Hay algunas reglitas que tienen las fracciones, por ejemplo, A dividido entre B elevado a la menos 1. Se vuelven positivos, invertimos, ¿no es cierto? B hacia arriba, va hacia abajo, etc. Entonces, esas son los resultados que se tienen. Esos son los resultados que se tienen de estas operaciones que hacemos y hay que hacerlas con todo cuidado, ¿no? Con todo cuidado. ¿Habrá otro procedimiento? Sí, pero no podemos hacer multiplicar entre paréntesis o multiplicar entre corchetes, eso sería lo peor, ¿no? Lo hacemos más grande, se extiende, se hace más grande, difícil de poder simplificar. Entonces, si lo mantenemos nomás entre paréntesis y más bien dentro de ese paréntesis hacemos todas las operaciones, una de ellas va a ser el MSN y otra de ellas va a ser la factorización, entonces lo que vamos a conseguir es pues, que al final se pueda simplificar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo fundamental, compañeros. Nos falta bastante, pero ustedes esto lo tienen que ya repasar. Racionalización, rápidamente, muy rápidamente, mañana lo vamos a ver, muy rápidamente lo vamos a ver el día de mañana y vamos a pasar ya a ecuaciones de primer grado, ¿ya? Mañana a ecuaciones de primer grado, viendo un poquito esto de la racionalización. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que teníamos planificado para el día de hoy. ¿Ya? Repasen siempre, eso es bastante importante. No es, entiendo que no es muy sencillo, para mí posiblemente sí sea, que bueno, ya yo estoy mucho tiempo con esto, pero para ustedes no. Pero el secreto no es que hayamos nacido sabiendo, simplemente el secreto es practicar. No, eso es la matemática, es practicar. Sin practicar, imposible. Sin practicar no se va a poder. Por lo tanto, mañana, tanda y noche tienen que practicar, ¿no? Unos 5, 10 minutos pueden descansar y después hasta las 2, 3 de la mañana tienen que estudiar, ¿no es cierto? Tienen que estudiar. Enciérrense en un determinado lugarcito y comiencen a estudiar. El esfuerzo que hagan por estos días, por estas semanas, 2, 3, 4 semanas, el esfuerzo que hagan va a valer la pena, ¿no? Va a valer la pena. ¿Qué hace si unas 2, 3 semanas están sin dormir las 8 horas? Duerman unas 2, 3 horas y punto. Son jóvenes, el cuerpo va a resistir y se van a ganar un pase a la naval, ¿no? A eso que están ustedes postulando y lo que desean, se supone, ¿no? Que desean. Quizás hay otros alumnos para otras instituciones militares, pero básicamente es bajo el mismo principio, ¿ya? Entonces parece que vale la pena, ¿no? Esforzarse nomás estas cuantas semanas para estar esforzándose durante otros 4 años y después tener una profesión bastante agradable y feliz, pasar eso la vida, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana a las 3 de la tarde también. Les espero entonces hasta la clase siguiente, que es el día de mañana. Bye, bye, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Hasta ingeniero. mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Aquí está. Yo nunca lo seguí. Hasta mañana, ingeniero. Yo lo conocí, pero les ha gustado la Alexa, ¿no? Porque ¿qué canción más? De Chayanne también. Pero